Segundos Encuentros de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor Álvaro Forteza. Mesa central en homenaje a Álvaro Forteza. Es un gusto recibirlos para los segundos encuentros de investigación científica de la Facultad de Ciencias Sociales, que en esta oportunidad lo titulamos con el nombre de profesor Álvaro Forteza. En homenaje a nuestro querido economista, profesor titular, grado 5 de esta casa de estudios. Damos inicio a este encuentro de investigación, a este segundo encuentro de investigación, dándole la palabra al rector de la Universidad de la República, doctor Héctor Cancela. Buenas tardes para todas, para todos. La verdad que es un placer estar aquí en la apertura de este encuentro de investigación científica en la Facultad de Ciencias Sociales. Sabemos que siempre la vida universitaria es muy intensa y siempre estamos corriendo de un lado a otro, como me pasó a mí, llegué corriendo desde otras actividades también. Pero al mismo tiempo es muy importante generar estos espacios, ¿verdad? Espacios donde, más allá de actividad cada uno está realizando, haya un punto de encuentro, un punto de reflexión, un momento de compartir, un momento en el cual también poder formar comunidad, ¿verdad? Y poder, de alguna forma, ver cuál es nuestro estado del arte, hasta dónde llegamos y qué perspectivas tenemos hacia adelante. Este encuentro homenajea al doctor, al profesor Álvaro Forteza. También quisiera mencionar brevemente algunas cuestiones, sé que luego va a haber intervenciones mucho más específicas. Creo que bueno, es también muy adecuado, ¿verdad?, que este encuentro tenga ese nombre. Sin duda por lo que fue Álvaro Forteza, no solo en la universidad, sino bueno, bien particularmente en esta facultad, ¿verdad? Siendo parte del grupo que de alguna forma la consiguió, la impulsó y ayudó realmente a crearla, ¿sí? Participando también activamente en su gobierno y luego participando en la vida misma de la facultad, ¿no? Y también me parece que ahí es bien interesante, siendo un investigador reconocido, original, que trabajó mucho en el país, pero que también tuvo vínculos fuertes fuera del país. Al mismo tiempo también fue alguien que en su función de enseñanza tuvo un compromiso también importante. Y bueno, que creemos, la verdad, que realmente en este momento tenemos que seguir apostando a esa integralidad de funciones. Que realmente no podemos separar la investigación de la enseñanza, ni la enseñanza de la investigación, de la creación de conocimiento. Y bueno, también Álvaro nos mostró a todas y todos que era posible realizar las dos funciones con excelencia. Y bueno, también con independencia, con compromiso, una trayectoria también bien peculiar, ¿verdad? Sus estudios de grado en ingeniería, en agronomía, como ingeniero agrónomo, pero luego claramente descubrió una vocación diferente de la que había sido la de inicio, y bueno, se dedicó sin duda a los temas de economía, estudiando también fuera del país, en un momento en el cual, ¿verdad?, no teníamos un desarrollo todavía aquí en Uruguay de los posgrados suficiente como lo tenemos ahora. Y también marcando una cuestión que me parece que es importante, la capacidad que tenemos que tener, y bueno, estas mamás también me parece que son para eso, de ir cambiando nuestra línea, ¿verdad? De seguir innovando, de seguir buscando aquellos temas que nos desafían y no necesariamente quedarnos en el lugar cómodo de las áreas que ya desarrollamos y que ya sabemos llevar adelante, sino también dándonos a veces ese paso, permitiéndonos dar ese paso de atacar temas diferentes que entendemos que son relevantes para el país. Sé que, bueno, entre los últimos temas que él estaba abordando tenían que ver, ¿verdad?, con las democracias y de alguna forma cuánto los sistemas políticos representan o no a los ciudadanos que votan en las democracias. Me parece que es un tema de enorme actualidad, ¿verdad? En este momento las democracias están en cuestionamiento en todo el mundo.
Y bueno, hablamos muchas veces de ese déficit o de esa deriva que se da cuando las democracias no logran representar bien a las y los ciudadanos. Uruguay sigue siendo un poco una excepción, ¿verdad? Los partidos políticos acá todavía. De preocupación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y bueno, fue de los temas que él abordó. Más allá de ese tema en específico, ¿no? De tener siempre esa apertura, ese ejemplo de ir, en definitiva, cambiando nuestros enfoques, nuestros abordajes, y bueno, dar también, digamos, a la sociedad lo que ésta necesita de nosotros. Así que bueno, creo, como dije, que son todos muy buenos ejemplos que Álvaro nos dejó, y bueno, al mismo tiempo pienso que estas jornadas, totalmente, ¿no? Toman, de alguna forma hacen tomar cuerpo a esos ejemplos, y bueno, y nos impulsan a seguir adelante. Así que recordar, por supuesto, al profesor Forteza, y bueno, felicitar, ¿no? A la decana, a la facultad, a toda la organización, a la directora específicamente, por esta jornada que, en definitiva, nos tienen que seguir proyectando en esta tarea que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí, espero no quebrarme en esta intervención, que para la Facultad de Ciencias Sociales es una jornada muy emotiva. Y como decía, la Facultad de Ciencias Sociales alterna espacios de intercambio de investigación, que son encuentros o jornadas, y anualmente hacemos encuentros o jornadas, ¿no? Y que se constituyeron en un ámbito de intercambio donde los grupos de investigación, los equipos de investigación, investigadores con trayectoria, también jóvenes investigadores, presentan sus avances, sus resultados de investigación. Entonces, son realmente espacios de intercambio académico sumamente significativos para esta casa de estudios. Es donde se vuelve pública, digamos, más allá de las publicaciones, se construye un debate público colectivo. Teniendo en cuenta la importancia académica de estas instancias, se tomó la decisión colectiva e institucional de denominar estos segundos encuentros de investigación con el nombre de Álvaro Forteza, ¿no? No solo por reconocer su trayectoria y contribuciones académicas que ha realizado en sus temas de especialidad, sino también para expresar el agradecimiento público por su participación en el enorme trabajo que ha realizado en la construcción de esta facultad y de esta casa de estudios. Como todos sabemos, esta facultad fue un armado complejo de un proceso de ensamblaje de institutos, de unidades académicas distintas, de nuevas programas académicos que se fueron construyendo en ese ensamblaje que llevó un proceso, ¿sí? Porque este grupo que se unía en esta facultad era heterogéneo, con trayectorias y vinculaciones muy diversas. Y acá nosotros todos conocemos lo que llamamos ciencias sociales, y los procesos de inclusión y de integración, más allá de los sociales, sino también los institucionales, son complejos, ¿no? Porque requiere la construcción de amplios consensos. Esto es muy importante, que permitan alcanzar objetivos compartidos y comunes, ¿no? Pero simultáneamente que nos permita tener diversas metas, diversos enfoques y diversas metodologías. Y en este plano, Álvaro fue un militante sin descanso, fomentando la calidad de la enseñanza y la investigación, debatiendo desde la teoría con respaldo empírico resultados de investigaciones. Sobre todo fue defensor, yo creo, de atacar con mucho énfasis, porque esto también había muchas instancias con Álvaro, fue un defensor de la pluralidad de enfoques, ¿sí? Enfoques analíticos, de recortes teóricos, promoviendo una agenda amplia de investigación.
Y yo sé que estos posicionamientos plurales para otras áreas de conocimiento, tal vez la ingeniería, son más fáciles de construir, pero las ciencias sociales en el mundo, viendo a nosotros, en oportunidades, esencialmente en el pasado, corrió el peligro de confundirse en composiciones dogmáticas. Y Álvaro fue un militante profundo de la pluralidad. Y esto es muy importante que por parte de lo que somos también tiene la marca y el sello de Álvaro Forteza. Yo creo, sin equivocarme, que Álvaro no solo creía en las ciencias sociales, sino que tenía la firme convicción, en términos beberianos, una férrea ética de la convicción democrática que también atravesaba su visión de la ciencia, y en particular de las ciencias sociales. Como todos sabemos, Álvaro participó activamente tomó un camino de definir o de participar en el diseño de políticas públicas. ¿Sí? En el 23 participó activamente en la reforma de la seguridad social, que generó un amplio debate público. ¿Sí? En ese periodo ya Álvaro estaba transitando, había comenzado a transitar su enfermedad, y el orden estudiantil de esta casa de estudios quería armar un debate sobre los fundamentos de la reforma de la seguridad social. Creo que participó también Rodolfo Saldain y otros especialistas, y pese a que Álvaro ya estaba transitando su situación de dolencia, decidió venir personalmente, participó presencialmente, quería él ser uno de los que debatiera acerca de la reforma. Y esto me parece como realmente como una persona muy convencida, con opciones firmes, que podríamos discrepar o no, pero con opciones firmes para defender posicionamientos. Esto también lo caracterizaba a Álvaro, no solamente en el plano académico, sino también en el plano, digamos, de opciones de políticas públicas. Por lo planteado, creo que resulta evidente y más que fundamentado las razones por qué a este segundo encuentro de investigación lleva el nombre de Álvaro Forteza, además de un merecido reconocimiento por su trayectoria, también un reconocimiento a su labor y a su esfuerzo y a su contribución institucional. Así que muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la presencia del señor rector, de la señora decana, por sus palabras y por acompañarnos en este homenaje. También quiero agradecer a Bea, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, colegas, compañeras y compañeros del departamento por estar hoy aquí. A quienes ayudaron en la organización de este homenaje y también a quienes no pudieron venir, pero nos hicieron llegar su afecto y sus recuerdos, que fueron muchos. Sé que hablo por todos cuando digo que estamos muy emocionados. Perdón. Sé que hablo por todos cuando digo que estamos muy emocionados y también nerviosos. Estos han sido días intensos, muy movilizadores. Álvaro ha estado presente en muchísimas conversaciones, con emoción, con nostalgia, pero también con alegría. Surgieron anécdotas, cuentos, risas y también lágrimas. Porque al final del día, un homenaje es sobre todo un espacio de celebración, de encuentro, de memoria y también de alguna manera de despedida colectiva. Todos sabemos que nos vamos a emocionar y está bien. Eso también habla del cariño y respeto que sentimos por Álvaro. Hoy, en mi rol institucional, me corresponde destacar algunos de los aportes de Álvaro que ayudaron a construir lo que es el DECON hoy día. Desde su regreso al país en 1989, Álvaro Forteza dedicó su vida profesional al Departamento de Economía. ¿No se escucha?
Integró el equipo fundador de investigación del Centro de Investigación y Posgrados en Ciencias Sociales, el CEIPOS, que luego se convertiría en nuestro actual decán. Fue parte fundamental en el desarrollo de la primera maestría en Economía de la Universidad de la República. Fue director del departamento. Fue impulsor de un sistema de promociones internas que fortaleció la carrera docente con reglas claras y transparentes, un modelo que sigue siendo ejemplo en otras unidades académicas. Era parte de un grupo de investigadores que creía en la importancia de producir conocimiento riguroso, de defender la libertad académica y de formar a las nuevas generaciones. Álvaro fue muchas cosas. Fue un gran investigador, fue un excelente docente, fue un compañero exigente y generoso, un mediador en tiempos difíciles, pero sobre todo fue una gran persona. La importancia de Álvaro también se refleja en la enorme cantidad de personas que quisieron sumarse a este homenaje. Mensajes, palabras, recuerdos, anécdotas, historias de vida nos hicieron llegar todos estos días. Para quienes lo conocimos, es fácil reconocerlo en cada testimonio. Tuve la suerte de comenzar a trabajar con él allá por 2004 como su asistente de presupuestos en la dirección. 20 años después me toca estar acá como directora, compartiendo este homenaje. No hay un solo día que no recuerde un consejo suyo, una frase, una forma de hacer las cosas. Aprendí muchísimo de él. Álvaro era serio, sí, era duro, muchas veces. Álvaro inspiraba respeto, incluso en el desacuerdo. Pero detrás de esa apariencia seria, dura, Álvaro tenía una forma muy propia de acompañar, con observaciones o consejos que aparecían en los momentos más cotidianos. Para quienes estábamos en plena etapa de crianza, siempre tenía algo para decir, un comentario divertido, una observación aguda o un consejo. Todavía hay algunos de esos comentarios que aparecen en las conversaciones de los almuerzos del sexto piso. Uno que guardo con especial afecto es: con los hijos hay que elegir las batallas que se dan. Una frase simple, pero de una sabiduría enorme. Y no solo para la crianza, también para la gestión, para la academia, en definitiva para la vida misma. Espero en este rol que me toca hoy poder honrar su ejemplo, su mirada de constructor institucional, su forma de entender el trabajo colectivo, su exigencia y su compromiso con la universidad. No quiero cerrar esta breve introducción sin decir que por un lado me duele estar aquí por la pérdida que significa Álvaro, pero por otro me llena de orgullo recordarlo y dar inicio a este homenaje tan merecido, y al cual voy a dar paso ahora. El homenaje va a continuar con una mesa central dedicada a su obra académica, centrada en sus aportes al estudio de la seguridad social y de la economía política, moderada por Marcel Vaillant. Luego tendremos una mesa más personal que recupera los recuerdos, las anécdotas, el afecto de quienes compartieron con él el día a día, en la que va a estar Graciela y Martín. Creo que son dos formas de recordarlo, ambas necesarias para entender quién fue Álvaro y lo que significó para todos nosotros. Al finalizar compartiremos un café. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos en este homenaje, que es también una forma de mantener viva su presencia en el departamento y en la facultad. Gracias. Perdón, voy a agregar la lectura que nos hizo llegar recién Luis, de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Carmen Midaglia, en ocasión de llevarse a cabo una mesa de homenaje al profesor Álvaro Forteza en el marco de los segundos encuentros de investigación científica de la facultad, que lleva su nombre, profesor Álvaro Forteza, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay quiere hacer llegar un caluroso saludo a todos sus familiares, amigos y colegas y hacerse presente en este merecido homenaje. La muy destacada labor de Álvaro en muy diferentes aspectos de su actividad científica llevó a que fuera considerado para ingresar a la academia. Lamentablemente fue breve su presencia entre nosotros. Reciban un apretado abrazo a sus familiares, amigos y colegas, especialmente a Beatriz Garat, profesora ahora retirada de la Facultad de Ciencias.
Bueno, luego de este breve intervalo retomamos esta mesa que me toca moderar y que voy a introducir con unas muy breves palabras. Está dedicada a la obra. Yo quería hacer alguna reflexión sobre Álvaro como investigador, no su práctica. Y elegí dos cualidades. La primera, que Carmen algo lo mencionó, es la convicción, pero la convicción no desde ideas, digamos, preestablecidas, sino la convicción en la forma de pensar, en el método. Es decir, Álvaro era una persona muy analítica y era común de que en la práctica de investigación fuéramos a su escritorio a discutir cosas sobre las cuales él en general decía que no sabía nada al principio, ¿no? Eso era habitual. Eso yo creo que es una característica relevante. Y la segunda, que está referida a una palabra que hace tiempo que tengo en la cabeza, me fui a fijar hoy en el Google a ver si existía, pero digo, es la cualidad de la pertinencia. Era pertinente en la búsqueda de preguntas importantes, en modelos teóricos que servían para responder esas preguntas, en métodos empíricos pertinentes para discutirlo, y también en la agenda pública. Y sobre todo tenía la voluntad de articular estos planos. Yo creo que la obra de Álvaro es amplia, pero vamos a ver en lo que queda ahora, que ya los introduzco, estas cualidades que menciono. Primero Irene Mucio, que trabajó con él desde Londres, hay una presentación que van a ver ahora. Lo mismo Juan, esa es la parte, digamos, más vinculada con lo que titulamos economía política. Y luego, en una labor más contemporánea, más reciente, que ya fue mencionada, Jimena Pardo y Rodolfo Saldain, que trabajaron con él en el ámbito del proceso de reforma, en esta y desde hace mucho tiempo, nos contarán un poco de esta otra faceta de Álvaro en esta actividad. Entonces, dicho esto, ahí me dijeron que va a ir que está grabado, eso, me dieron esa instrucción. Sí. Hola a todos, lo que voy a hacer ahora es darle una introducción bastante breve a las dos líneas de investigación de las cuales se van a hablar en esta sección. La primera habla de la evolución de las contribuciones de los trabajadores y los derechos de pensión en Uruguay y en otros países. Hay dos papers en los que trabajamos con Álvaro sobre este tema. Álvaro tiene papers anteriores, de los cuales no voy a hablar, con otras personas del DECON, pero los pueden buscar en el Google Scholar, seguro están ahí. Y rápidamente, para decirles qué fue lo que hicimos, este estudio en realidad era parte de un estudio regional para analizar la redistribución del ingreso en países de Latinoamérica, y tienen Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Y la publicación de Álvaro del 2011 es un resumen de todos estos estudios. Lo que hacemos en estos estudios, y particularmente en el de Uruguay, es examinar la redistribución dentro del sistema de seguridad social de las pensiones o los programas de pensiones y el seguro de desempleo durante la vida de los trabajadores, particularmente del trabajo formal, ¿no? Y para eso usamos datos administrativos, datos secundarios del BPS, con los que hicimos o generamos microsimulaciones de toda la vida del trabajador, su ingreso formal declarado y sus entradas y salidas de contribuciones y beneficios. Lo que hicimos fue construir medidas estándar de distribución o redistribución dentro del sistema de seguridad social, o esa redistribución que hace el sistema, y lo que vimos es que el sistema de seguridad social uruguayo redistribuye ingreso y reduce la desigualdad del ingreso, particularmente usando el coeficiente de Gini.
Hicimos lo mismo en el caso de Jordania. Es un caso bastante distinto porque el sistema no obliga a declarar ingresos y vemos que el sistema tiene muy baja cobertura y muy baja tasa de turnover, o sea, la gente no cambia demasiado de trabajo. Y lo que hacemos es un ejercicio similar y encontramos que tenemos muy bajas densidades de contribución y transiciones. O sea que es un sistema bastante distinto al uruguayo y pueden ver en el panel a la izquierda la distribución poblacional, hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, y con esta sociedad particular tiene una pirámide poblacional laboral bastante distinta, en las cuales los hombres tienen gran actividad y las mujeres casi nada. La segunda línea de investigación que les voy a presentar es una línea de investigación de economía política que teníamos con Álvaro y con Juan Pereira, que es el que les va a presentar luego. Este trabajo en particular es un experimento de laboratorio que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales, donde nuestros sujetos experimentales eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Y lo que tratamos de entender es si el estancamiento político puede llegar a tener consecuencias negativas en los balances, pesos y balances del sistema político. El porqué de este trabajo, bueno, en realidad la idea detrás de esto es que tenemos o necesitamos esas balanzas, esos pesos y balanzas para proteger a los votantes de potenciales abusos de poder del gobierno. Obviamente que no tienen que estar de acuerdo con todo lo que digo, pero a la misma vez mucha gente alrededor del mundo demanda menos de esos pesos y balances. Tenemos el caso de Putin, el caso de Maduro, el caso de Bukele, Evo Morales. Pueden pensar en otros de su gusto. Pero sí tratamos de entender por qué los votantes pueden llegar a dar apoyo a la reducción de estos pesos y balances. Y nuestra hipótesis es que eso sucede cuando hay un estancamiento político que bloquea reformas beneficiales para el país, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue construir un modelo simple que no les voy a presentar acá, son un montón de ecuaciones, y corrimos ese experimento de laboratorio para testear las hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo funciona este experimento? Bueno, en realidad los sujetos experimentales lo que ven son potenciales propuestas de política y la probabilidad de que la reforma sea beneficial para los votantes. No observan el estado de la naturaleza, que es la situación política. ¿Sí? Como les decía, esto lo corrimos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales. En 2019, como buenos principios de economía experimental, le pagamos a todos nuestros sujetos en base a las decisiones que hicieron durante el experimento. Y lo que encontramos fue que nuestros sujetos experimentales se centran en el estancamiento político para poder dar poderes especiales al gobierno. Lo que vemos es un exceso de poderes especiales, o sea que la gente le da demasiados poderes especiales al Ejecutivo y la gente muchas veces le da poderes especiales aunque las reformas sean negativas. Ejemplos en el día de hoy, en el 2025, hay muchísimos. Así que se los dejo picando a ustedes, ¿sí? Lo que nos muestra este experimento es cuán fácil es inducir o generar voluntad para dar esos poderes especiales por parte de los votantes en el argumento de que la oposición bloquea las reformas, cuando en realidad las reformas no son beneficiales para el votante. ¿Sí? Entonces, lo que les va a presentar Juan, de una u otra manera, extiende este trabajo que teníamos con Álvaro y asumo que las personas que vienen después van a hablar de el trabajo con Álvaro y el BPS. Muchas gracias.
escucho, pero van a escuchar, no. Ese es el tema. A ver si ahí se escucha. Está verde. Casi como tragarlo. Ahí va. Bueno, ahí sí, mejor. Bueno, gracias por la invitación. A Marcel, a Zuleika, por invitarme a este homenaje y reconocimiento a Álvaro. Bueno, lo que intentaré hacer en estos minutos es contar cuáles eran las preocupaciones de Álvaro en temas de economía política, que era un apasionado total, y me contagió eso. Y bueno, les vamos a contar en qué se inspiraba él y qué me contagiaba con los problemas que veía para estudiar. Entonces, la preocupación de Álvaro por los temas de economía política, lo que pude rastrear empiezan en el doctorado. En los artículos que hace en el doctorado son artículos de ciencia política, de economía política, donde estudia los estados de bienestar, en el sentido de es un estado donde le da transferencias a los ciudadanos cuando les va mal. Y lo que le preocupaba mucho a Álvaro era entender por qué algunos estados de bienestar funcionaban bien y otros funcionaban mal. Por qué algunos funcionaban bien en un momento y después empezaron a funcionar mal. Y bueno, su tesis doctoral era sobre este tema. Y lo enfocó con modelos teóricos, básicamente teoría de juegos y modelos de agente principal. Eso son artículos de la década de los 90. Y la pregunta que quería era esa. ¿Cómo con agentes heterogéneos y una política discrecional, que no hay un compromiso por parte de los que gobiernan, por qué puede pasar que hayan equilibrios, llamamos equilibrios múltiples, distintas situaciones que pueden aparecer en equilibrio en estos estados de bienestar? Entonces, básicamente, el mecanismo es que el gobierno, que es el principal, va a transferir según un resultado que observa, va a hacer transferencias a los ciudadanos. Pero los ciudadanos, el resultado que obtienen depende del esfuerzo que hacen y de un shock aleatorio. Entonces, lo que nos muestra una clave de todos estos trabajos es que hay múltiples agentes, múltiples tipos de agentes, lo que le permite a Álvaro probar que hay complementariedades o usar que hay complementariedades estratégicas en estos juegos. Entonces, lo que muestra es que en un modelo general de teoría de juegos hay equilibrios que son malos en el sentido que hay un seguro alto y un esfuerzo bajo. Como los ciudadanos saben que están asegurados, hacen un esfuerzo bajo. Hay un equilibrio bueno, que depende de los distintos parámetros del modelo, donde el seguro es limitado y hay un mayor esfuerzo por parte de los ciudadanos, y hay muchos equilibrios que se pueden ordenar entre esos dos. Y esto es un párrafo de uno de los artículos de Álvaro de este periodo que resume muy bien esta idea, ¿no? Luego, el siguiente artículo que quiero mencionar es un artículo que escribió Álvaro solo, que se llama Political Selection with Cynical Voters. El título inicial era con votantes pesimistas. Y cuando lo conocí, los trabajos de Álvaro, estaba de visita en el departamento en el 2014. Álvaro dio un seminario y lo vi presentar y dije, eso es lo que quiero hacer yo. Entonces, fui a hablar con él y Álvaro siempre de lo más receptivo, me dijo sí, empezamos. Yo conocía hacía un poco de teoría y me fascinó la motivación de estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los artículos que hizo Álvaro en ese momento. Luego tiene por lo menos 2 artículos con Cecilia sobre evasión de impuestos y la tolerancia a la evasión de impuestos, que son excelentes. Uno es empírico, otro es teórico, y otra vez el interés de Álvaro por la teoría. Siempre estaba como pensando cuál es el modelo que podemos usar para estudiar este problema. Bueno, luego después que nos conocimos empezamos a trabajar y tenemos una agenda en lo que son los que llamamos checks and balances y poderes especiales, que algo de eso habló Irene. Y ahí tenemos estos 4 trabajos
que hicimos. El tercero es el que habló Irene, que es un experimento de laboratorio. Y el cuarto es otro experimento que hicimos con Santiago, que no sé si está por acá, que estamos viendo qué vamos a hacer. Y el último trabajo no es sobre economía política, pero quería, antes de pasar a contarles un poco más sobre los trabajos anteriores, mencionarlo. Álvaro, en un momento se empiezan a discutir las pautas de promoción en el departamento y cómo hacer. Y Álvaro tan como hasta obsesivo con los problemas, que escribió un artículo para hacer la propuesta. No solo hacer una propuesta de cómo evaluar la producción científica, sino que la propuesta está como respaldada por un artículo que hizo con Yanira, ¿no? Ya nos quedó eso para mirarlo. Bueno, entonces, el primer problema que vimos era, bueno, ¿por qué, lo que decía Irene, por qué si los frenos y contrapesos de un sistema político protegen al ciudadano contra los abusos de poder? Porque vemos que en algunos momentos los ciudadanos están a favor de levantarlos, quieren menos controles, en particular al Poder Ejecutivo. Y Álvaro empezó a leer sobre esto y claro, y se dio cuenta que había un artículo ya de Acemoglu, que no era premio Nobel, que hablaba sobre eso y presentaba una teoría. El artículo está muy motivado por los gobiernos de los 2000 de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y lo que dice este artículo es, bueno, los ciudadanos quieren bajarle los controles a los políticos, porque los políticos tienen una agenda redistributiva. Entonces las élites, básicamente, quieren impedir esta agenda, y para impedir esta agenda plantean como unos sobornos a los políticos para que no lo lleven adelante. Si hay menos controles, los políticos pueden extraer rentas de otros lados, y eso los hace más caro de sobornar para las élites. Esa era la idea del artículo. Y a Álvaro no le gustó nada. Me dijo, me parece, lo que pasa es que era Acemoglu, y me dije, mira, vamos a pensar, yo tengo otra idea más simple, que me parece que es más plausible en estos entornos, pero claro, vamos a ir contra Acemoglu. Vamos, le dije, ¿qué vamos a hacer? Ya sabía que está, pero era así. Entonces, lo primero que pensaba, me decía, pero si uno piensa, esto es muy sofisticado para los votantes que vemos en nuestros países, en particular en América Latina. Entonces él me decía, ¿vos te imaginás que esta gente está pensando en si bajamos los controles, si son sofisticados? No, tiene que haber otra idea más simple para pensar este problema. En paréntesis, a él le encantaban mucho las presentaciones y se reía con las fotos y las figuras, me decía, siempre le gustó eso. Bueno, entonces nuestra aplicación y lo que pensamos era básicamente el agente levanta los controles porque el presidente tiene una propuesta de reforma que no puede hacer porque hay un bloqueo político. Entonces, el presidente quiere hacer algo, el legislativo no lo deja porque está en manos de la oposición o no tiene mayoría. Entonces, el discurso del presidente es, denme más poder para poder hacer las reformas que se necesitan. Hicimos un modelo teórico con esto y teníamos estas predicciones. En particular decíamos, bueno, que los votantes van a apoyar estos poderes especiales si las ganancias de estas reformas, que ellos no saben si se necesitan o no, son positivas. Claro, estos poderes especiales permitían hacer la reforma, pero también permitían extraer más rentas, y esos eran los problemas que tenían los votantes. Entonces, probamos distintas variables, el impacto que tenía sobre esta disponibilidad de los votantes a debilitar los poderes, y hicimos un experimento que fue el que les contó Irene. Lo bueno de nuestra teoría, y eso es lo que decíamos para venderla, era que nosotros lográbamos explicar el debilitamiento de los controles que fue Bolivia, no sé, Ecuador y Venezuela en los 2000, pero también el debilitamiento de los controles en los 90. Entonces lo que decía Álvaro es, nuestra teoría no solo es una teoría cuando en el poder son políticas redistributivas, sino también cuando las políticas son de otro sesgo, logramos explicar por qué los votantes, tanto cuando estaba Menem o cuando estaba Fujimori en el poder, estaban dispuestos a bajar los controles sobre el gobierno. Y seguimos trabajando, y
Otro de los artículos que hicimos fue siguiendo, a Álvaro le interesaba esto mucho de, bueno, cómo controlan los gobiernos, cómo hacen los ciudadanos la información que tienen. Entonces, la pregunta básica de ciencia política de siempre es cómo controlan los ciudadanos a los gobernantes, cuáles son los mecanismos que tienen. Y un mecanismo básico son las elecciones. Si al político le hace mal las cosas, no lo reelegimos o elegimos al partido de oposición. Pero lo que decíamos, bueno, esto está bien, pero es imperfecto, porque lo que no ven los modelos es que cambiar al partido no es solo cambiar al político, sino las políticas. Y eso tiene un costo. Y en ese momento, usábamos para motivar la elección de Bolsonaro, ¿no? Decíamos, cuando Bolsonaro gana las elecciones, los votantes están entre decir, bueno, en ese momento habían como escándalos de corrupción para el Partido de los Trabajadores, entonces o reelegimos al Partido de los Trabajadores porque nos gusta su política, o tenemos que elegir a Bolsonaro para castigar a los trabajadores. Entonces, este costo de las elecciones no estaba muy estudiado en los modelos de economía política. Entonces, el otro sistema para controlar es el sistema de pesos y contrapesos, lo que también habló, ¿no? Que básicamente es el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, lo que nos interesó era intentar ver cómo se articulan estas dos cosas, estos dos mecanismos. Un mecanismo que, como decía Guillermo O'Donnell, es de rendición de cuentas horizontal, este es entre los poderes, y un mecanismo que es vertical, entre los ciudadanos y los políticos. Queríamos ver, bueno, qué pasa si se sustituye, si hay complementariedades, en qué casos es bueno, en qué casos son malos. Y hicimos un modelo con 3 elementos: las elecciones, que es esta rendición de cuentas vertical, una separación de poderes, tenemos un legislativo y un ejecutivo, es lo horizontal, y partidos ideológicos, que es una cosa que no había en la literatura todo junto. Entonces, en nuestro caso, cambiar el partido era, además de cambiar al político que está en el poder, es cambiar sus políticas. Y lo que mostramos es que, bueno, en el caso cuando no hay separación de poderes, que solo tenemos el presidente, cuando los ciudadanos tienen preferencias muy fuertes por la política, esto debilita la rendición de cuentas electoral, porque la gente va a reelegir por el signo de la política más allá de la actuación que tenga el político que está, el ejecutivo, ¿sí? Cuando no hay estas fuertes preferencias, lo que hay es una inestabilidad política, en el sentido que, que hay mucho cambio en los partidos. Luego vimos que con separación de poderes surge una nueva herramienta que tienen los votantes, que es tener un gobierno unificado o un gobierno dividido. Un gobierno unificado es darle la mayoría al Poder Ejecutivo en el Parlamento. Esto posibilita que haga todas las reformas que quiera. Y un gobierno dividido es justamente dividir el poder para bloquear las reformas y otras políticas que los ciudadanos no quieren. Entonces, la idea era una nueva solución que aparece con separación de poderes, es que los ciudadanos pueden, si quieren hacer las reformas, en un primer periodo dar gobierno unificado, dar las mayorías en el Parlamento, y en un segundo periodo bloquear las reformas con un gobierno dividido. Por un gobierno dividido bloquea reformas, pero también controla más. Y eso hace más difícil la extracción de rentas. Entonces, estas eran las ideas que Álvaro... Ya estoy terminando igual. Que le gustaba mucho, y siempre me mandaba... Él tenía un grupo de WhatsApp de México. Cuando México empezó esta nueva era política, me mandaba... Sus compañeros le mandaban comentarios y me decía, tenemos que escribir sobre esto, y fíjate, esto ya lo dijimos en el paper. Era un apasionado por estos temas. Así que bueno, esto le quería contar a ustedes, y gracias a todos. Bueno, en realidad, ¿se escucha? En realidad a mí me tocaría hacer el resumen de básicamente la prolífica obra de Álvaro en lo que es seguridad social,
igual a mí me gustaría destacar que mi vínculo con Álvaro era un vínculo universitario, sobre todo. Nos conocimos dando clase en un interés común, digamos, ambos estudiando estos temas. Ahora la seguridad social está más de moda, pero cuando él la empezó a estudiar era algo que no concitaba tanto interés, o por lo menos había tanta producción académica en torno al tema seguridad social, y éramos 4 locos sueltos, y entonces compartíamos tribunales de tesis o tribunales de gente que hacía las monografías y temas de interés común. A veces cada tanto me mandaba algún artículo. Álvaro obviamente más dedicado a la academia, y más allá que yo tenía mis horas de clase y nuestros temas en común, tenía más bien una aproximación profesional al tema, pero siempre a lo largo de los años intercambiando sobre temas de interés común. Y entonces yo me puse a pensar el fin de semana que repasaba su obra, que son más de 21 artículos, estoy seguro que me quedó alguno en la gatera, a lo largo de más de 25 años, y yo creo que una palabra que describiría a Álvaro como académico es parsimonioso. O sea, Álvaro era parsimonioso, aplicaba un método que fue el que a todos nos enseñaron en facultad a aplicar, y explicaba las cosas con una cualidad que yo siempre admiré mucho, porque a mí no me cuesta mucho resumir, con las menores palabras posibles, era lo más concreto y entendible del punto de vista académico. Y era una persona también a la vez muy franca dentro de un lenguaje muy académico. A veces nosotros jorobábamos que era un poco bestia, ¿no? Porque planteaba los problemas como el problema analíticamente, como él lo entendía, y yo creo que el tema es que él era muy honesto en eso, porque era la forma en que él se aproximaba a los temas. Creo que esto que vos planteabas era un tema de su interés, como él lo entendía, y creo que le pasaba lo mismo con la seguridad social, y bueno, creo que todos tenemos que agradecerle que fue uno de los que se dedicó gran parte de su vida académica a generar conocimiento en este tema y dejó un gran legado. Entonces, digamos, desde el 98 que él empezó a escribir sobre seguridad social, y creo que la miró desde todos los ángulos posibles. Los primeros artículos tienen más que ver con un ámbito de equilibrio general y una cuestión más de aproximación macro, de efectos del ahorro, de la reforma del 96, efectos sobre el consumo, sobre las transferencias. Y después se fue aproximando a cuestiones más que tienen que ver con, en base a producción de estudios de las historias laborales, cuántos trabajadores llegan, cómo, quiénes no llegan, qué características tienen. Pero dentro de esta producción académica macro, digamos, a mí me gustaría destacar que un día, cuando yo arranqué a dar clase, me metí, también había colgado en la internet unos modelos que él armaba de equilibrio general, bueno, su aproximación a la seguridad social, y fue la primera persona que yo vi que aplicaba los modelos más tradicionales de generaciones solapadas, o sea, el conocimiento teórico aplicado a la seguridad social, que no es lo más común, digamos, de cuando uno se aproxima a estos temas, sobre todo en una disciplina multidisciplinaria que congrega muchos conocimientos, digamos, de distintas áreas. Entonces, él arranca, digamos, con, creo que la reforma del 96, y en particular creo que eso tiene el origen en que la producción de bases de datos, a como a Álvaro le gustaba aproximarse a los temas, arranca ahí. O sea, es a partir de la generación de la historia laboral cuando uno empieza a generar información para analizar estos temas, más desde el punto de vista que los analizaba Álvaro y todo el equipo, porque también lo otro que vale decir, Álvaro tiene en estos 21 artículos que analicé yo, muchísimos compañeros de trabajo. Muchos hizo solo, pero muchos fueron compartidos, muchos los estoy viendo acá, bueno, Yanina, todos los compañeros del departamento que trabajaron con él. Pero en esa aproximación más macro que hizo al inicio, en un momento él genera algo que se llamaba un MIS, que es un modelo, básicamente lo que sería un modelo actuarial de predicción del resultado para el subsistema de BPS, que es el más grande que tenemos en Uruguay, allá por el 99, 2003, porque en realidad esa creación creo que le llevó un tiempo. Esto lo hizo con Ana Caristo, que es una funcionaria del BPS.
esos artículos fueron generando, digamos, ese modelo fue generando información respecto a una evolución desde esa fecha hacia el 2050 del modelo, del subsistema amparado por BPS. Creo que es como un gran antecedente de lo que después el propio banco fue armando, que fue su propio staff, digamos, de proyecciones financieras, y fue, entiendo yo, una gran contribución para mirar el modelo a largo plazo. Y luego ya arrancó también en el 2004 con una preocupación que creo que contribuyó también a una gran política pública, que a mí no me gustaba dejar de destacarla hoy, que tiene que ver con cuántos y quiénes lo lograrían, y él ahí contribuyó mucho en el diálogo de la seguridad social, que después redundó en la ley del 2008, en transparentar un poco lo que ya más o menos todos sabíamos, y era que a partir de la historia laboral muchos trabajadores iban a tener pocas contribuciones en relación a los requisitos de acceso, y en particular la flexibilización de 35 a 30 años de aportes como mínimo, y lo que es hoy la causal flexibilizada por avanzada, entiendo yo que tiene un gran origen en las contribuciones académicas de Álvaro y equipo, ¿no? Porque también trabajaba con otras personas, pero me acuerdo haberlo visto sentado ahí, presentando ese artículo en particular, que anunciaba justamente lo que hoy sabemos que es así, que en realidad los trabajadores privados tienen más complicaciones que los públicos para llegar a los años de aporte, que las mujeres tienen más complicaciones que los hombres y que los de bajos ingresos tienen más complicaciones que los de medianos y altos ingresos. Luego siguió con una línea de trabajo que yo, si bien he visto otros, creo que él la aplicó en forma más continuada, que tiene que ver con estos modelos de predicción de las historias laborales de las personas en función de la probabilidad de contribuir, en función de la contribución pasada, y de una cantidad de estudios comparados también a nivel de la región, porque allí también empezó con una preocupación respecto a, yo diría, dos líneas, lo que eran los incentivos para jubilarse o no, que eso me acuerdo de haberlo discutido mucho con él, porque él calculaba mucho lo que tenía que ver con tasas de ganancia implícitas si la persona retrasaba la jubilación, y muchas veces yo conversé con él que en realidad el incentivo ahí era más lo que la persona perdía de ganar si se retiraba que la tasa en sí misma, porque no iba a haber tasa que fuera lo suficientemente atractiva como la persona se quedara. Y luego también temas que tenían que ver con cuestiones redistributivas del sistema. Y él también era una persona, yo creo que en otra línea de pensamiento, después del tema de ver que había muchas personas que iban a estar complicadas para llegar a los años de aporte, empezó a desarrollar otra línea que tenía más que ver con algo parecido a lo que es un sistema de cuentas nocionales. De hecho, tiene un artículo que presentó en las jornadas del Banco Central allá por el 2009, que tenía que ver con el diseño de un sistema de cuentas nocionales aplicadas a la seguridad social uruguaya, que me parece, por lo que yo después, creo que eso es de Rodolfo, pero en la última etapa de él, me pareció que era una preocupación que él seguía teniendo y era como otra forma de encarar este tema de cómo íbamos a hacer con las personas que tenían pocos años de contribución. Y bueno, y allí dentro de lo que es la historia de lo que empieza a ser como, por un lado, estudiar las historias laborales de las personas a través de datos de registro de historia laboral, y por otro, el tema de los efectos redistributivos, tiene una cantidad de producción académica, en particular del 2010 en adelante, que tiene varios estudios comparados, muchos de ellos hechos con varios de los que están acá. Casos, por ejemplo, de Argentina, Brasil, México, Chile, comparado con Uruguay, y los efectos distributivos, digamos, de lo que es el sistema de seguridad social en términos comparados. Y también tiene, hacia el final, digamos, una cantidad de estudios que tienen que ver más con el diseño de un pilar cero, que me parece a mí que tiene mucho que ver con lo que él produjo en la última etapa. Y en particular algo que a mí me pareció destacable, que encontré un artículo de octubre del 2024, que es una época donde él ya estaba complicado desde el punto de vista de salud, y entiendo que él siguió aportando hasta el final. Este artículo en particular, que tiene que ver con el efecto redistributivo de las pensiones, que me parece que era su desvelo hacia el final, o de los temas que me parece que le quedaron como más resonando, es de octubre del 2024, que fue lo que a mí me pareció más destacable.
También quiero aclarar que a mí, hasta último momento, me escribió hasta fines de casi del 2024, preguntándome cosas y planteándome algunas cuestiones de algunas observaciones que yo había hecho, que le parecía desde otra perspectiva, me hacía algunos aportes, o sea que él creo que encaró esto de una forma como encaró su producción académica. Era difícil intercambiar con Álvaro porque uno siempre tenía que ir medio preparado, porque no era como para decirle, bueno, ahora no, lo vemos después. Pero era una persona generosa en sus argumentos, generosa en cómo produjo conocimiento. Y a mí acá en realidad yo vengo de una familia de docentes, siempre me gusta pensar que la docencia es algo que es gratificante cuando uno está y gratificante también cuando no está, porque es un legado que queda escrito en toda su producción académica, pero también un legado que queda en las personas que él contribuyó a formar, tanto en el ámbito de estudiante como en los compañeros o en los otros docentes que tuvieron el gusto de compartir con él muchos trabajos, por cómo él encaraba el trabajo, porque su producción académica y sus compañeros saben cómo encaraba el trabajo. Entonces, en ese sentido me gusta recordar eso, que me parece que es de las cosas más gratificantes que creo que tenemos, el haber podido, lo que queda, digamos, a través de su legado académico de investigación y también a través de lo que él contribuyó a hacer en las personas que quedaron, ¿no? Que creo que además, habiéndolo conocido desde este ámbito, siempre con la idea de que lo superaran, ¿sí? Como decía, supo decir Rodó en algún momento. Así que bueno, yo por acá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la facultad por la invitación a ser parte de esta celebración y me alegra mucho que me hayan invitado. Creo que Álvaro logró engañarme en algo. Él me dijo que debía pensar siempre a través de ecuaciones y de fórmulas. Escuchando la presentación de Juan, no logro imaginarme su presentación hecha fórmulas y ecuaciones. Pero me imagino que las sabrá. Es decir, lo cierto es que después de tener un diálogo, y lo tuvimos mucho, sobre todo con lo que a la postre fue el suplemento solidario, lo que eran conceptos que uno escribía, yo solo tengo que llevar una fórmula, y después venía con la fórmula y el gráfico. Y tiraba las líneas para acá, para allá, que eso a los que no somos de esta pata, de la pata económica, nos complicaba. Sobre todo porque no logró convencerme de que yo hiciera alguna maestría en economía política, que me insistía, pero me quedó igual que un bichito, ¿verdad? Ahora estoy empezando un posgrado en la Torcuato Di Tella de economía y cine, o cine y economía, que es más acorde a lo que es la formación de uno, ¿verdad? Y Levi Gettati es uno de los principales economistas que ha tratado el tema de la automatización en el mundo laboral y ese es el foco eso es una semilla que ahí dejó Álvaro planteando. Alguien hacía referencia a la evolución del conocimiento en seguridad social. Es decir, a mí me tocó ser parte de la reforma del 95 y de esta. La orfandad del 95 era supina. Ahí podíamos conversar con Ariel Labrie, podíamos conversar con Minetti, podíamos conversar con Humberto Vieites y también con la gente que había participado del estudio del IESTA sobre el modelo de simulación del Banco de Previsión Social, que fue el primer estudio donde la universidad, hasta donde yo conozco, y llevo unos 40 años en el tema, la primera vez que entró en el asunto. Fue un proyecto que fue una iniciativa de Labrie, que se concretó siendo decano Astori, y el proyecto lo dirigieron Blanco y Alicia Melgar. Que tuvieron que hacerlo 2 veces, porque lo habían hecho y en el 89 vino el plebiscito que reformó el artículo 67 y cambió todos los parámetros, tuvieron que hacerlo de nuevo.
Allí fue, diría que tal vez la primera vez que la academia entró con fuerza en el tema. Después creo que se destacan mucho los trabajos hechos en esta casa, diría que probablemente liderados por Álvaro. Cuando tuvimos la responsabilidad de empezar el trabajo de la CES, de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que creó la Ley de Urgente Consideración, hubo dos ideas iniciales. Una, a ver, bueno, ¿qué han hecho otros países que han transitado por este camino? Y allí yo invité a algunos de los integrantes de la CES, creo que probablemente Daniel García Ceballos y capaz que Gustavo Michelin, que están atrás, Álvaro, también, a tener una charla con Mario Marcel. Mario Marcel, que ha sido más conocido últimamente como ministro de Hacienda del gobierno de Boric, en aquel momento era presidente del Banco Central del gobierno saliente, había presidido una de las comisiones de reforma de pensiones del gobierno de Bachelet. Entonces tuvimos allí una o dos conversaciones con Marcel, sobre todo para aprender algunos tips y algunos qué hacer y algunos qué no hacer, que lo llevamos bastante a la práctica en la experiencia que transitamos acá. Allí Álvaro fue un puntal en esas reuniones, de la misma manera que Álvaro y Hugo Bay fueron quienes me acompañaron como presidente de la comisión a conversar con Arim, entonces rector de la universidad, para pedirle el apoyo en un conjunto de aspectos que fue realmente muy importante el apoyo que dio la universidad, sobre todo con equipo económico, con equipo demográfico, etc. Del equipo demográfico también de la casa. No nos podemos olvidar que la última proyección de demografía que había en el Uruguay partía de que teníamos una tasa de fecundidad de 1.6 hijos por mujer en edad fértil, cuando los datos observados ya decían que eso era historia. Es decir, y allí, bueno, Banda Cabella y demás, se hicieron unas proyecciones ad hoc, que el día que las íbamos a presentar, probablemente se acuerden, íbamos a presentarlas Ernesto Murro y yo, cancelamos la presentación, porque no podíamos creer lo que nos estaban diciendo, que la población, lo que ahora ya todos lo sabemos, ¿verdad?, que la población del Uruguay no solo se estancaba, sino que caía. Es decir, suspendimos, está todo celado, está revisión para acá, para allá, bueno, era así. Y después el censo nos dijo que era todavía un poco peor de lo que en aquel momento pensábamos. En esos dos momentos inaugurales de la CES, el rol de Álvaro fue muy importante. Y recuerdo que Arim dijo, bueno, si yo tuviera que nombrar a alguien de la casa para trabajar en este tema, nombraría a Álvaro. No lo puedo nombrar porque estaba en representación del Partido Independiente, por lo tanto, es decir, creo que allí hubo un grupo bastante amplio que hizo aportes realmente muy importantes. Yo quiero ahora focalizarme fundamentalmente en tres aportes de Álvaro en la comisión. Y cuando me queden un par de minutos, chíflame. Uno, la agencia reguladora. La agencia reguladora fue una iniciativa fundamentalmente de Álvaro, a la cual inicialmente yo no le veía la importancia, que terminé dándole y viéndole después de conversar con Álvaro y ver cuál era la realidad que había en la gobernanza del sistema. Porque todos ponemos mucho foco en el Banco de Previsión Social, pero cuidado, es decir, la reforma de caja militar que se hizo en el 2019 fue sin ningún cálculo actuarial. La de policial del 2008 también fue sin ningún cálculo actuarial. El primero se hizo en el marco de la comisión de expertos, es decir, con la colaboración de los servicios técnicos del Banco de Previsión Social, y creo que ahora se está haciendo más o menos, se va a hacer lo mismo, de acuerdo a lo que, bueno, informó hace unos días en una reunión en el diálogo Jimena, como presidenta de la institución. Pero no es posible que Uruguay no tenga un sistema articulado que le permita conocer los compromisos y obligaciones adquiridas y en curso de adquisición. Y ni que hablar de las tres paraestatales. Es decir, hay muchos organismos con competencias y ninguno con capacidad operativa. Ninguno. Y ni siquiera tampoco capacidad operativa para controlar los fondos complementarios de previsión social, que en la última ley de presupuesto el Ministerio de Trabajo resolvió
fue votado en el Parlamento, pasárselos al MEC, como si el MEC fuera a entender algo de viabilidad actuarial. Y el fundamento era que no tenía estructura para manejarlos. Por supuesto que no lo tiene, pero el asunto no es llevárselo a otro que tiene menos, porque no solo no tiene estructura, sino que no tiene la más mínima idoneidad técnica para manejar ese tema. Álvaro, como siempre, escribió un paper, ¿no?, sobre el tema de la necesidad de crear una entidad que supervisara y regulara. Está en uno de los anexos de del informe, creo que de diagnóstico de la comisión. No es posible que vuelva a pasar lo que pasó con Caja Bancaria. Lo que pasó con Caja de Profesionales es el ejemplo de lo que no debe hacerse. Es decir, y el Estado uruguayo como tal no tenía capacidad, no tiene capacidad de hacer cálculos actuariales para ver en qué camino están yendo esas entidades. Y con todo respeto que merecen los servicios técnicos, sobre todo de la Caja de Profesionales, y no porque Jimena esté acá y tuviera esa responsabilidad hasta hace relativamente poco, es decir, pero de todas maneras era un modelo relativamente acotado en su capacidad de evaluar en el mediano y largo plazo los impactos de opciones de política. Caja Notarial, probablemente la más organizada de las tres, tuvo la mala suerte de tener un conflicto con quien hacía los estudios y se quedó sin nada. Allí Simbe tuvo que empezar de cero. Y en el caso de la Caja Bancaria, era mejor no mirar la realidad, y después de la reforma del 2008 no hubo ninguna actualización del estudio en el que se basó aquella reforma, que decía que había un pequeño charco a pasar, que no se llegaba a ser laguna, que iba a consumir el 10% de las reservas que se acumulaban, y en realidad fue un océano que se consumió el 100% de las reservas. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque nadie tenía el rol de supervisar y regular. Es decir, creo que allí, la iniciativa de Álvaro, concretada en la agencia reguladora, cuyo destino habrá que verse cuál es, porque todavía está en la ley, pero no está integrada, habrá que ver. Un segundo aporte, el de lo que le llamábamos ingreso mínimo garantizado, que es el pilar cero en la jerga más común, y que en la ley 20.130 es el suplemento solidario. Es una suerte de impuesto negativo a la renta para los mayores. De esa manera fue que yo lo propuse inicialmente en la era de los nuevos viejos. Es decir, cuando lo retomamos en la discusión de la comisión, o se plantea esa iniciativa, Álvaro tenía dos grandes obsesiones al respecto. Una era distinguir lo que era autofinanciado de lo que era subsidiado, y que el subsidio se dirigiera con un criterio de justicia hacia quien lo requería. En su modelo teórico, el sistema autofinanciado por excelencia era el de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales, que es una suerte de capitalización ficta, que es una fórmula de cálculo en definitiva, que en el Uruguay hubo un intento muy precario en lo que fue la ley de urgente consideración del gobierno de la calle Herrera, que no prosperó, y que se consagró por primera vez en la reforma italiana del año creo que 94, y después como ejemplo o paradigma estuvo el modelo sueco. Modelo sueco al cual en la comisión le dedicamos 4 seminarios. Fue uno de los subproductos buenos de la pandemia. Era imposible haberle dedicado 4 seminarios a estudiar un modelo en particular, de no ser por las circunstancias que vivía el mundo, ¿no? El sistema de cuentas nacionales tiene grandes virtudes desde el punto de vista de la equidad actuarial, de la sustentabilidad, pero en la idiosincrasia predominante en un sistema como el nuestro, realmente políticamente era prácticamente inviable o inviable. Bien. Y entonces Álvaro pone todo su foco y su energía en el pilar cero y en el ingreso mínimo garantizado, que por supuesto no le resulta satisfactoria la fórmula política transaccional final, y eso es normal.
estas son obras particularmente colectivas, pero realmente allí hay un aporte bien importante en esa línea de pensamiento de Álvaro, que después escribió un documento, como siempre, hasta ya sus últimas energías, que está un pilar cero para la seguridad social uruguaya. Es un artículo que yo lo encontré publicado en la revista de Economía y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Yo lo tenía por otro lado. Allí hace su análisis de lo que se aprobó y su análisis de lo que era su idea fundacional. Creo que estos dos son aportes centrales en la actividad de Álvaro en el marco de la comisión. Álvaro decidió tener, como creo que lo dijo Carmen al comienzo, un rol en la definición de política pública, un compromiso de tipo político que, sin subordinarse a la política, hizo un aporte absolutamente central en lo que fue, es decir, este proceso que llevamos a través de la evidencia y de su capacidad de diálogo. Creo que el rol que tuvo Álvaro como economista, como formador de economistas, los diálogos con Hugo Bay a veces eran muy interesantes, pero yo en facultad, en clase, yo no enseñé eso, decía Álvaro, en determinadas circunstancias, y así saltaban algunas chispas. Fue Álvaro ejemplo de servidor público, ejemplo de rigor académico y ejemplo de compromiso en todos los órdenes. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, voy a leer. En primer lugar, agradezco mucho el honor de moderar esta última parte del homenaje, esta parte dedicada a la dimensión humana de Álvaro. Escribí estas palabras con la intención de colaborar a que celebremos su vida. Me sería imposible referirme a su pérdida y al enorme vacío que ha dejado su partida. Álvaro fue un ser humano auténtico, generoso y asertivo. Permítanme recordarles de forma sintética la definición de asertivo. Persona que expresa sus opiniones de manera firme y clara, pero respetando las ideas de los demás. Vaya si el mundo de hoy no necesitaría muchos Álvaros, pero lamentablemente no hubo, ni hay, ni habrá muchos Álvaros. Álvaro fue un ser único e irrepetible. Aquellos que tuvimos el enorme privilegio de tenerlo en nuestras vidas lo sabemos. Tenía una profunda vocación investigadora y docente y realizó muchos sacrificios en pos de forjar la excelente trayectoria académica que forjó. Fue y vino de Suecia a Uruguay durante varios años para realizar sus estudios de doctorado, alternando con Beatriz, la compañera de su vida, en el cuidado de sus hijos. Ambos, codo a codo, completaron sus estudios de doctorado, desarrollaron carreras académicas notables, a la vez que construían una hermosa familia. Contaba con una gran sabiduría y con un profundo conocimiento de la ciencia económica, lo que le permitía ser extremadamente riguroso, pero también pragmático y flexible. A modo de ejemplo, recuerdo una conversación con Álvaro al comienzo de la pandemia sobre la medida que él impulsó de dar subsidios masivos por desempleo a personas en situación vulnerable. Le pregunté cómo iban a hacer para controlar los problemas de riesgo moral, a lo que me respondió que en las circunstancias que vivíamos esos problemas eran absolutamente de segundo orden. Formó parte de una generación de economistas que cambió para siempre la forma de investigar y enseñar economía en Uruguay. Y, aunque la gestión no le agradaba particularmente, dedicó ingentes esfuerzos a la construcción institucional, primero en el CEIPOS y luego en el DECON
y la Facultad de Ciencias Sociales. De todo corazón, deseo que en el DECON sigamos honrando sus estándares de calidad académica, su ética y su vocación de incidir en la realidad. Aspiro, además, a que mantengamos vivo su espíritu inquieto y curioso, espíritu que quisiera evocar utilizando la expresión ancora imparo, atribuida a Miguel Ángel y que en español suena todavía estoy aprendiendo, una actitud que Álvaro conservó hasta el final. Motivar a los jóvenes investigadores a procurar una formación de excelencia en economía fue una constante a lo largo de su vida. Y Álvaro no solo motivaba, Álvaro apadrinaba. Y Álvaro no solo apadrinaba, Álvaro se la jugaba entero para apoyar y respaldar a quienes se embarcaban en ese viaje. Álvaro fue un faro en mi vida y echo mucho de menos su luz. Esa luz que iluminó a tantas y tantos. Termino diciendo, gracias querido Álvaro, muchas gracias. Y a continuación los invito a compartir mensajes que estudiantes, colegas enviaron. Álvaro fue la primera persona que intentaba. Entonces, Álvaro se sentaba con papel y cosas para leer, y se sentaba, leía, estudiaba, se hacía preguntas, reflexionaba, y él mismo buscaba la respuesta a las cosas las curiosidades y las cosas que se le ocurrían. Para mí me pareció increíble que alguien se pudiera dedicar a eso. Creo que Álvaro es de las personas más inteligentes que conocí en mi vida. Tiene una rapidez muy grande para entender y generalizar un poco intimidante tener un interlocutor así delante de uno. Y con el tiempo con Álvaro también desarrollamos una relación un poco más personal. Esos años, además de los temas de investigación, a veces hablábamos de otros. Álvaro tenía sus cuentos de los años en México, esas reflexiones sobre la forma de ser de los mexicanos y de los uruguayos que él conoció en México. Era como un observador así muy agudo de costumbres y formas de ser, que después muchas veces confirmé por cuenta propia. Las conversaciones sobre la situación política en Uruguay y en otros lados eran siempre súper interesantes. Con Álvaro siempre tenía algo para decir, algo muy sensible, hiper racional. Son conversaciones que voy a extrañar siempre. Hablar de Álvaro en unos pocos minutos es realmente difícil, pero para mí creo que es una forma de procesar la tristeza y el dolor que tengo. Conocí a Álvaro en segundo de Facultad de Ciencias Económicas, allá como por el año 88, como profesor de macro, y fue de esos profesores inolvidables, ¿no? De los mejores que tuve en la vida, y lo puedo decir con absoluta certeza, claro, sólido, didáctico, de los que hacen pensar. Y ese seguro lo van a escuchar de todos los que tuvimos el privilegio de tenerlos como profesor. Pero por esos años empecé a trabajar en oficina de apuntes de facultad y tuve que hacer las pruebas de galera de un libro que había hecho Álvaro, que era la teoría de la dinámica económica de Kalecki. Y ahí fui rompiendo como la inhibición que me generaba la presencia de Álvaro, que tenía como una aparente distancia al inicio y que se iba rompiendo con muchas ironías y un sentido del humor muy particular. Pero después vinieron ya más de 30 años de almuerzos, de nacimientos, de casamientos, de cumpleaños, de jubilaciones, de otros duelos, de accidentes,
de la vida misma, y él siempre estaba. Yo le decía soldadito de plomo. Él marcaba una presencia muy fuerte. Creo que de los últimos recuerdos que tengo es que le pasé la playlist de la película Días Perfectos y me dijo, me gustó mucho. Ahora está debajo de la lista Paula Dormir, la tengo en Spotify. Y hoy definitivamente lo extraño y me falta su consejo. Lo primero que quiero resaltar de Álvaro es su inmensa generosidad. Durante muchos periodos sacrificó tiempo de su propia investigación para realizar construcción institucional. Fue director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hizo cambios importantes. En particular, fue uno de los que creó un sistema de promoción de los profesores, ¿sí? de pasar de una categoría a la otra, basado fundamentalmente en la investigación. Eso para mí fue un cambio mayor en el departamento, tanto así que hasta el día de hoy hay otros departamentos que lo miran y lo quieren copiar. Fue muy vanguardista. El otro aspecto que quiero resaltar es la exigencia que tenía con él mismo, ¿no? Con el trabajo era muy exigente. Cuando empezamos a trabajar juntos, tener algunos proyectos de investigación, empezábamos a hablar de los temas que nos interesaban, y yo siempre tiraba algún golazo que otro, en esa como lluvia de ideas, y él me paraba al principio, cuando empezamos, me paraba y me decía, no, pero para eso que estás diciendo, sí, es verdad, pero si tomamos este concepto y ella, entonces enseguida yo decía, no, tenés razón, no, es un disparate eso, no, quédate tranquilo. Y así aprendí que había que andar con cuidado, porque era tan exigente y sabía tanto de algunas cosas que él siempre estaba como muy atento y se tomaba muy en serio las cosas que los otros decían. Y era exigente hasta con él mismo también, primero con él mismo. Y después, lo otro que era una persona entrañable, ¿no? Cuando fue una de las personas que hizo posible que yo volviera a Uruguay. Hola, soy Paco Alcalá, desde Valencia, en España. Yo conocí a Álvaro en 1981 en México, ¿no? Cuando fuimos allí a estudiar la maestría en Economía en el CIDE, y nos hicimos amigos muy pronto, ¿no? Desde que nos encontramos en la cola del comedor con las bandejas para recoger allí la comida. Una vez ya nos conocimos, nos juntamos ahí en un grupo de estudio que mantuvimos durante los 2 años y en la que estábamos un poquito los extranjeros, ¿no? de la clase, aunque había algún mexicano. Estaba allí Sergio Kutsain. Y bueno, aquello fue una experiencia magnífica, ¿no? Aprendimos muchísimo y debatimos más todavía, ¿no? Teníamos unas discusiones interminables, ¿no? Cada semana, fuese sobre Keynes, sobre Marx o resolviendo los problemas de matemáticas, ¿no? Y en aquellas discusiones Álvaro siempre era la serenidad, el raciocinio, ¿no? Frente a los apasionamientos que a veces se sucedían allí, ¿no? Y era un poco, yo siempre intentaba ver si conseguía que Álvaro me diese la razón, porque si Álvaro me daba la razón, ya lo había hecho, ya había ganado, ¿no? Quizás ya con el resto no tenía ninguna oportunidad, ¿no? Bien, luego hicimos los dos carrera académica, así es que nos fuimos encontrando cada cierto tiempo pues por los congresos ahí del mundo entero, ¿no? Y siempre era una enorme satisfacción, ¿no? Charlar con Álvaro, ¿no? Y que detrás de esa aparente seriedad y tal era una persona extraordinariamente cálida y cercana, ¿no? Y bueno, Álvaro ha sido siempre ese ejemplo y esa inspiración, ¿no? de calma y de buen hacer y de persona buena, ¿no? Y si la serenidad puede ser arrolladora, pues eso era Álvaro, ¿no? Hasta el final de sus días. Ha sido un modelo, yo creo que para todos. Así es que, bueno, me hubiese gustado estar ahí con ustedes. Les mando a todos un abrazo muy fuerte en este acto de recuerdo de nuestro gran amigo Álvaro, y un abrazo muy especial para Beatriz. Bueno, voy a tratar de descontracturar un poco con una anécdota. Era como el año 2021, por ahí, estábamos corriendo un experimento de laboratorio con Álvaro, Juan y Santiago, que era online, era por Zoom, nosotros estábamos en un Zoom, y era muy tarde en la noche, tipo 10, 11 de la noche. Entonces yo en un momento le mando a un grupo de amigas mío como una captura de pantalla que decía sobre el Zoom, y decía como, ay, acá esto no termina más, algo así. Resulta que no se la mandé a mis amigas, se la mandé al grupo en el que estaban Santiago, Juan y Álvaro. Y
automáticamente eliminé el mensaje. Pero Álvaro lo llegó a ver. Entonces, nada, se me mandó unos emojis de risas. Santiago y Juan nunca se enteraron de lo que había pasado, creo, hasta este momento. Y nada, creo que es una anécdota muy simple para mostrar como esto de esta como complicidad y esta generosidad que tenía Álvaro de que a veces como detrás de esa seriedad que capaz que demostraba había como una especie de picardía o buen sentido del humor que también está bueno recordarlo. A Álvaro tuve la suerte de conocerlo en el año 1999 cuando lo tuve como profesor en un curso de economía política en Amberes. Después, a partir del año 2004, cuando tengo la posibilidad de empezar a ir a Montevideo casi todos los años, siempre surgía la posibilidad de un almuerzo o una cena. Eran oportunidades para tener conversaciones más que interesantes, pero sobre todo para siempre aprender algo nuevo. Además, tuve la suerte de que Álvaro me convocara para un proyecto de investigación. Cuando me convocó, más allá de la sensación de orgullo de que Álvaro me hubiera invitado a colaborar con él, tengo que reconocer que también hubo una sensación de nerviosismo, dada la reputación que Álvaro tenía de ser un investigador bastante exigente. Pero como era de esperar, y no tiene que ser sorpresa para nadie de los que estamos hoy acá, fue una oportunidad para aprender y mucho. Hay personas que por todo lo que le aportan a los demás, no importa cuándo las perdemos, es siempre demasiado pronto. Y Álvaro definitivamente es una de esas personas. Y el hecho del homenaje que le están haciendo hoy es prueba más que fehaciente. Tuve la suerte de conocer a Álvaro en varias facetas. La primera como docente, cuando hice el curso de macro de la maestría de Telecom con él, donde conocí un Álvaro muy serio, pero también muy comprometido por darnos un curso de macro riguroso y moderno, a pesar de que no fuera la materia que tal vez más disfrutara enseñando. Luego, unos años después, me puse en contacto con él cuando empecé a aplicar a posgrados en el exterior y me ayudó mucho poniéndome en contacto con otros uruguayos que estaban afuera, escribiéndome cartas de recomendación y, en definitiva, acercándome a un mundo que yo veía aún bastante lejano en ese momento. Y de esa forma conocí a una versión más cercana de Álvaro que tenía gran vocación por ayudarnos a los más jóvenes a conseguir ciertas oportunidades. Por último, me acerqué a Álvaro aún más cuando fui uno de los tutores de mi tesis de máster, allí en el campo de la economía política, que creo que la disfrutaba más, y conocí una versión más cálida de Álvaro como mentor y también apasionada por la investigación. En definitiva, lo que quiero decir es que Álvaro fue una de esas personas que más marcó mi trayectoria académica, que termina siendo algo que marca la trayectoria personal, y por eso estoy enormemente agradecida con él y lo recordaré siempre, no solamente por su gran calidad como docente y como investigador, sino más que nada por su gran calidez humana. Álvaro fue una referencia indiscutida en la profesión económica. Su conocimiento de la economía excedía la macroeconomía, su terreno más familiar, y siempre encontraba un aporte valioso que hacer al trabajo de los colegas. Además comprendía con lucidez la realidad nacional y en particular la complejidad de la economía política y las decisiones. Desentrañar estas complejidades fue una de sus grandes pasiones. Tuve la oportunidad de interactuar con él tanto en el departamento como en la Sociedad de Economistas del Uruguay. Fue uno de los principales impulsores de su reconstrucción. Literalmente, como hacía con tantos temas, se lo puso al hombro. Recuerdo que al pasar por su despacho, en DECON, solía encontrarlo resolviendo algún trámite indispensable para que la institución pudiera funcionar. Registros, certificados, actas y un largo etcétera. Hacía esos trámites interminables sin quejarse, con la sorpresa casi infantil de quien se topa con la complejidad impenetrable de los formalismos. Los tomaba como un dato más de la realidad, del mismo modo en que asumía su propia enfermedad. Hablaba poco de ella y cuando lo hacía era como si no se tratara de sí mismo, sino de un tercero, objeto de observación y análisis. En el departamento, sus aportes no fueron únicamente académicos, ni se redujeron a la construcción institucional, que otros podrán detallar mejor y que fueron múltiples. Quiero destacar sobre todo a la persona que era. Álvaro tenía una personalidad que a veces podía parecer hosca o dura, y muchas veces decía en voz alta lo que otros no nos animábamos a decir. Pero detrás de esa franqueza había alguien que comprendía muy bien a sus compañeros, sus temores, sus preocupaciones y sus anhelos. Comprendía además las dinámicas del colectivo.
Álvaro era una persona sensible y profundamente humana. Bastaba sentarse con él en su despacho para descubrir que al final del día era un hombre cálido y afectuoso que sentía el enorme peso de la construcción de la institución a la que dedicó su vida profesional, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo están? Con gusto me uno a esta recordación de Álvaro Forteza como un destacado economista, gran compañero de tareas en el Departamento de Economía y como amigo. Soy una generación un poco más joven que la de Álvaro. Siempre sentí una fuerte influencia de su manera de ver la economía y la de su generación. Le debemos mucho por su preferencia por el rigor metodológico, por querer explorar la producción académica en la frontera del conocimiento y vincularnos como investigadores en un país como Uruguay con el mundo, con los desarrollos teóricos más avanzados. Fueron importantes para mí también los estudios de Álvaro, los trabajos, sus propios logros académicos, los trabajos de investigación sobre la economía del Uruguay, sobre macroeconomía, sobre temas de economía política, más recientemente también sobre la seguridad social. Lo recuerdo como un gran constructor del Departamento de Economía y de la Facultad, muy generoso con su tiempo, con su dedicación, paciente, minucioso para encontrar las soluciones a los problemas, para dialogar, para construir vínculos fuera del ámbito de nuestro Departamento de Economía. Lo recuerdo con ese espíritu constructivo para encontrar formas de que las situaciones se destraben, de encontrar que los problemas sean tratados. Claro, Álvaro no era una persona de una expresión extrovertida de sus sentimientos, inmediata, pero a lo largo del tiempo siento que me acerqué lo suficiente como para apreciar la hermosa persona que era y poder sentir que lo extraño y que lo voy a extrañar. Bueno, voy a ser breve, pero no quería dejar de contar algunas de mis vivencias con Álvaro en el DECON, primero como estudiante, después como investigadora y bueno, como compañera de trabajo. Conocí a Álvaro en el 2011, yo era estudiante de la maestría en Economía, él era docente de Macroeconomía y nos hizo pasar muchísimas horas sentados estudiando para el examen de Macro y después en el examen nos dejó helados porque nos puso un ejercicio que tenía solución de esquina, algo que se lo recordé durante muchos años después, no me olvido más de ese examen. Y bueno, después de eso fue mi tutor de tesis en la maestría, que fue mi primera experiencia de verdad de investigación y eso fue súper... aprendí muchísimas cosas y fue también de alguna manera el punto de partida para que yo decidiera un cambio laboral, de salir de otro ámbito a pasarme al ámbito de la docencia e investigación y bueno, y dedicarme de alguna manera a esto. Aprendí muchísimo porque él era muy generoso para transmitir conocimiento y para dejarme participar en todas las etapas del proceso de investigación, en todas las secciones de un artículo y también, más allá de lo metodológico, de lo estrictamente de la investigación, también fue como un aprendizaje para mí emocional de todo este proceso de publicar y los rechazos y bueno, le aguantaba mis preguntas y me acompañó en ese aprendizaje, que sigo en el proceso de aprendizaje porque es difícil, pero fue lo tengo muy presente en todas mis actividades de investigación diariamente en lo que hago, por muchas razones y por muchas vivencias que tuve trabajando con él. Además, eso siempre estaba acompañado en la cotidiana de muchas reflexiones que hacía Álvaro sobre un montón de cosas, ni que hablar sobre, cuál debería ser mi jubilación. También, él tenía muchas reflexiones sobre la paternidad y, mis hijos eran chiquitos cuando trabajaba con Álvaro y siempre tenía alguna reflexión que recuerdo, algunas que me parecían muy lejanas y que hoy en día me las encuentro permanentemente y las recuerdo. Así que lo recuerdo recuerdo con muchísimo cariño todo mi tiempo compartido con Álvaro, trabajando y en la cotidiana como compañero de trabajo. Álvaro fue un enorme amigo, una persona con la que me encantaba poder reunirme a charlar, a hablar de economía política. Se creaba con un clima especial. Siempre disfruté las conversaciones con él, aprendí mucho. Tenía una claridad conceptual que yo admiraba y una generosidad como persona que ayudó a mucha gente con su actitud. Y cuento en mis clases una cosa mínima, una anécdota sobre la señal de pare, que acá en Buenos Aires es algo decorativo, pero él me comentaba que no, en Montevideo cuando vemos la señal de pare nos detenemos.
Así que lo doy como un ejemplo de Estado de Derecho, de cuando las instituciones nominales son las instituciones efectivas. Y también recuerdo las discusiones sobre división de poderes y su último trabajo con Juan Pereira, fascinante, mirando el rol de eso en el control de los políticos. Así que, Álvaro, chao. Buenas noches, queridos amigos, colegas, querida Beatriz. Hoy nos toca hablar de Álvaro en pasado, pero lo hacemos con la vista puesta adelante, en los proyectos a los que tanto contribuyó a construir, y lo hizo con pasión desinteresada. A Álvaro y a Beatriz los conocí en Montevideo, que ya es memoria, de aquel tiempo en que los troles circulaban por la calle Rivera, que la música se escuchaba en cassette, que el Negro Rara era un pibe. Un tiempo en que la gente leía el diario sentada en el café, que uno se podía trepar al bondi con el bondi en marcha. Otras épocas. Pero fue una época muy linda para nosotros, una época que forjó amistades para toda la vida. De esos días hasta hoy, los recuerdos son muchos y el agradecimiento infinito. Su contribución, y es lo que yo quería resaltar, su contribución, la contribución de Álvaro al desarrollo y fortalecimiento de la investigación económica en Uruguay fue inconmensurable. Me gustaría destacar especialmente su papel fundamental en la creación y consolidación de Rich, tanto en su labor como secretario de Rich, como la de codirector del curso de Political Economy, espacios que hoy constituyen un legado de su compromiso con la excelencia académica. Álvaro fue un hombre parco en palabras, de una honestidad inquebrantable, al que recordaremos siempre con profundo agradecimiento. Álvaro, por tu amistad, por tu ejemplo y la huella imborrable que dejaste, por tu pasión, por tu entrega incansable a la investigación y a la gente, y sobre todo por tu cariño. Muchísimas gracias. Te echamos de menos. Bueno, para cerrar el homenaje contamos con las palabras de Martín Rama. Bueno, muy contento de estar acá, de estar con todos ustedes en lo que es un homenaje, una celebración de vida y con un toque a la vez personal y profesional. Para mí, Álvaro fue una de las personas más cercanas. En Uruguay tenemos esta expresión, nos conocemos de chiquitos, ¿verdad? Con Álvaro era literalmente, nos conocemos de chiquitos. La unión ahí era María Teresa, que está allá atrás, que era nuestra tía, la mejor amiga, perdón. La mejor amiga de mi madre, y nos juntábamos con Álvaro en los cumpleaños infantiles, luego de tener recuerdos de los 5 años, por ahí con Álvaro. Y es una relación que siguió toda la vida. Nuestra última vacación de familia, todos juntos. Perdón. Nuestra última vacación de familia, todos juntos, fue en Galicia, 2023. El último viaje de Álvaro al exterior y como un retorno a las fuentes, de algún modo. Pero es curioso porque fueron de algún modo 60 años desde esos cumpleaños infantiles hasta el viaje a Galicia y no siempre estuvimos juntos. En realidad es una relación muy cercana y geográficamente distante porque estuvimos como cruzándonos toda la vida, ¿verdad? Álvaro estudió en México, yo estudié en Francia, él estudió en Suecia, yo me fui a trabajar en Estados Unidos. Para cuando él se fue a Estados Unidos yo vivía en Asia. O sea que uno podría decir, pero bueno, no fue tanto. Y sin embargo fue un constante cruzarse en etapas. En algún momento Álvaro estaba haciendo, ya no me acuerdo qué proyecto, en Simbe, donde en los almuerzos de Simbe siempre
se conversaba paveando de distintas cosas, pero de algún modo forjando una visión conjunta de cómo queríamos cambiar al país, ¿verdad? Era un ajuste de cuentas paternal con la generación precedente de qué era lo que queríamos ser distinto, cuando al mismo tiempo era en la misma línea, ¿verdad? Después estuvimos en la creación del departamento, del CEIPOS, ¿verdad? En aquella época era Raúl Trastenberg, era el que estaba empujando para que se creara este espacio, y éramos muchos de distintos lados tratando de armarlo, que hubiera un lugar académico de excelencia, que pudiera estar a la altura de la investigación en otros lados, donde hubiera la pluralidad que se mencionó de vistas. Escribimos artículos juntos, escribimos un artículo que nos debe haber llevado como 2 años, sin vivir en el mismo país, yendo y viniendo, nos debe haber llevado como 2 años. Y después discutimos 1000 veces sobre un poco todo, mucho política económica, obviamente cosas personales también. Y las cosas que tenía para decir son de algún modo muy similares a lo que se ha dicho acá, ¿verdad? Si tuviera que decir cuáles son las 3 características así de Álvaro que han sido mencionadas. La primera diría es una especie de sobriedad, ¿verdad? Uno puede decir era parco, era seco, ha habido varios comentarios en ese sentido. Era una sobriedad. A veces en Uruguay somos más de bajones y calenturas, y esa no era para nada la personalidad de Álvaro, y yo creo que para mí fue una afinidad importante. Yo creo que desde esa época de los cumpleaños, cuando teníamos 4 o 5 años, el caos que puede ser un cumpleaños infantil para introvertidos como nosotros fue una forma de ver el mundo de la misma manera, ¿verdad? Lo segundo, diría, fue la integridad. Álvaro era sin compromisos, ¿verdad? La forma en que pensaba, el rigor matemático prácticamente de su pensamiento, lo llevaba a ser muy exigente con todo, muy exigente consigo mismo. Me acuerdo, me decía en Simbe, yo me equivoqué por primera vez de profesión, porque estudié agronomía, por segunda vez de orientación, porque me fui a CIDE, y sin embargo, miren lo que hizo, ¿verdad? Era exigente no comprometer con credenciales. Cuando estábamos hablando de seguridad social, que Peter Diamond fuera profesor de MIT no le importaba nada. Lo que decía era un disparate, Peter Diamond, un poco como lo de Acemoglu, ¿verdad? En cambio, la gente que le parecía conocer, Rodolfo Saldain, decía Rodolfo sabe, ¿verdad? Es decir, no era un problema de quién tenía qué diploma o qué hacía. Y esa integridad lo llevó a ser muy, muy exigente. Ese artículo que escribimos juntos, que fueron 2 años, buena parte del crédito es de él, porque la parte matemática, método generalizado de momentos, con todas las complejidades de identificación que uno pudiera buscar. Y de nuevo, fue de un rigor. Justo antes de venir, miré, en Google Scholar está por llegar a 150 citas académicas ese artículo, ¿verdad? Para alguien que decía, yo la red de profesión y la red de orientación, no está mal. Y la tercera cosa que quisiera decir es, de nuevo, se ha dicho, es el compromiso, ¿verdad? Es lo que construyó aquí, en el departamento, lo que construyó en producción académica, lo que construyó enseñando a otros. Y yo diría, la reforma de la seguridad social, yo he estado metido en reformas económicas en muchos lados, en la India, en Vietnam. Obviamente era crítico. Para él no estaba bien, no estaba suficientemente bien. Pero uno la pone en perspectiva y es algo extraordinario lo que logró Uruguay. Con una base débil, como decía Rodolfo Saldain, hubo que construir sobre la marcha, pero uno cuando mira a otros países que están tratando de hacer eso,
y ve lo difícil que es. Cómo la intersección de economía política, conocimiento riguroso, logró sacar adelante algo bastante único. Es también una contribución enorme y un compromiso. Es decir, su rigor no fue quedarse en la Torre de Marfil, no fue hacer modelitos y papeles, fue hacer cosas que hicieron una diferencia. 60 años es mucho, pero queríamos más. Muchas gracias a todos y vamos a compartir un café a continuación para seguir charlando de Álvaro.